No sé por qué no me permite entrar a pantalla completa. Bien, pero pueden ver en pantalla así, ¿verdad? Porque no me permite dar pantalla completa. Se puede observar, Lili. Ok, bien, vamos a hablar hoy de lo que significa la oxigenoterapia y los métodos de administración. Como ustedes saben, es una de las medidas que se utiliza, además de otras medidas básicas, la oxigenoterapia, casi en el 80% de los pacientes que necesitan de este tratamiento. Sin embargo, al hablar de oxigenoterapia es como hablar de un tipo de medicamento que va a ser administrado al paciente por vía inhalatoria. En este sentido, es importante, no me deja ni cambiar las diapositivas. Qué interesante está esto. Creo que estoy con un candado, no sé de qué. A ver, un ratito, chicos, no puedo cambiar diapositivas. Lo siento, pero no puedo. ¿Alguien sabe cómo activar el pasar las diapositivas? He apretado y no da. He hecho todas las maniobras habidas y por haber y no da. Salgo de la presentación y sí se cambia la diapositiva. Tampoco sale compartir pantalla completa. Es como que estaría bloqueado. A ver. Ok.
Ahora sí. ¿Lo ven? No, no me permite tampoco. Sí, pero no pasa. Qué raro. ¿Quién controla esta cosa? Sí, pero no pasan mis diapos. Permítanme 5 minutos, chicos, por favor. Y ahora sí. Ahora sí. No. ¿Ahora me escuchan, chicos? Ok, gracias. Gracias. ¿Se cambia? ¿No cambia? Este, en este. ¿En este cambia? Ok, gracias, muchas gracias. Entonces empezamos con el tema que les había dicho, que es importante considerar que cuando nosotros estamos realizando una función fisiológica de lo que es el proceso de la respiración, tenemos dos etapas, ¿no? La respiración y la inspiración.
o la expiración. Y en este caso, no solamente es contemplar estos dos tiempos de lo que es la introducción del oxígeno y lo que es la eliminación del CO2, sino también es importante tomar en cuenta lo que es la respiración externa y la respiración interna. En este sentido, generalmente la respiración externa es la acción de introducir el oxígeno y el CO2 hasta el nivel de los pulmones, ese intercambio. Sin embargo, la respiración interna es mucho más profunda, donde nosotros vemos que el proceso por el cual el oxígeno es llevado hacia todo lo que es los tejidos a través de lo que es la sangre, va a necesitar de una forma bastante básica lo que es la intervención de los alvéolos y ese intercambio a través de esta membrana para hacer o llegar prácticamente hasta el último tejido esta cantidad de oxígeno que es necesario. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros ver la importancia de lo que es el oxígeno que nosotros de forma natural aportamos a nuestro sistema. Es por eso que consideramos que el oxígeno es considerado un fármaco que está concentrado en forma gaseosa y de repente es, como dice acá, el fármaco más utilizado en medicina en diferentes tipos de patologías, ¿no? En este sentido, podemos ver acá que las características del oxígeno que nos interesa a nosotros, además de lo que es incoloro, insípido, etcétera, es que el oxígeno constituye el 21% del aire en la atmósfera, hablando a nivel del mar. En este sentido, lo traducimos esto a lo que es la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, que todos tenemos de forma normal al 21%, ¿no? Cuando esto ya no abastece y cuando esto ya es algo que no es suficiente para suministrar a los tejidos, es que buscamos un aporte suplementario y de ahí es que viene el tratamiento de la oxigenoterapia. Sin embargo, si bien esto es algo vital, también puede producir efectos adversos o reacciones secundarias por un mal manejo que se realiza en la administración de este tipo de medicamento. Entonces vemos que este oxígeno, además de contener en el ambiente al 21%, también se ve concentrado en los tubos de oxígeno, como ustedes pueden ver acá, en los balones, donde la capacidad de esto puede venir en litros, que puede ser hasta de 100.000 litros, dependiendo del tamaño del tubo, pero para ser administrado, este va a necesitar de un material que significa que va a controlar la presión del oxígeno y también la cantidad del oxígeno. Y además tenemos otro que es el dispositivo que te va a ayudar a suministrar la cantidad de oxígeno en litros al paciente, además que este oxígeno se va a convertir en un oxígeno húmedo y no seco. Entonces estamos viendo acá que la forma que se va a administrar en un hospital de forma medicinal al paciente no solamente es el gas, sino que este necesita de suministros para poder, por ejemplo, el flujómetro, el humidificador que está acá, que se conecta aquí a la manguerita para que pueda ser administrado hacia el paciente. Es importante por eso que la forma y a quién se va a administrar este medicamento sea prácticamente prescrita para que sea de forma de un uso seguro, correcto, para evitar complicaciones en el paciente. Si bien el oxígeno se presenta en tubos, como hemos visto, también puede ser en áreas críticas o en áreas de urgencias, cuidados intensivos, cuidados intermedios. El suministro de oxígeno es en la pared, es decir, que tiene un suministro central a través del cual solo se va a dar mangueras para que este pueda ser dispensado de la misma forma directamente hacia el paciente, pero siempre contando con lo que es el flujómetro, el humidificador del oxígeno, ¿no?
Y es importante también que ustedes sepan reconocer estos que están empotrados en la pared porque siempre van a estar con el color verde, que es su color de codificación para el oxígeno. En cambio, el óxido nitroso, por ejemplo, es de color azul celeste y lo que es aire es amarillo y vacío, que se utiliza para lo que es aspiración, es color blanco. Entonces, no tienen que confundir en algún momento cuando les digan conecte el oxígeno, siempre, como les digo, es de color verde. ¿Cuáles son los principios para administrar el oxígeno? Como hemos dicho que es un medicamento, tiene 5 principios fundamentales que nos dice que este oxígeno debe ser dosificado y generalmente se dosifica litros por minuto. Debe ser suministrada de forma continua dependiendo del paciente o de forma intermitente según el requerimiento del paciente. Debe ser muy controlada específicamente cuando la persona es de menor edad, es decir, cuando son muy pequeñitos, recién nacidos en neonatología, porque los efectos secundarios es provocar ceguera, ¿no? Entonces, se tiene que controlar muy minuciosamente la forma o el dispositivo por el cual está siendo suministrado este oxígeno. Tiene que ser humidificada porque caso contrario se va a producir sequedad de las mucosas y generalmente cuando se utiliza grandes cantidades, como por ejemplo en terapia intensiva a través de lo que es la ventilación mecánica, tiene que tener una temperatura adecuada para no producir lesiones en todo lo que es el tracto respiratorio. Entonces, todo esto de acuerdo al tipo de paciente y a la severidad de su patología o al nivel de hipoxemia, que generalmente se va a determinar por la sintomatología o una gasometría arterial. En ese sentido, hablamos de que la oxigenoterapia es el procedimiento o el procedimiento para administrar oxígeno, pero a concentraciones mayores a lo que existe en el ambiente, que habíamos dicho que es al 21%. Y de ahí que hemos hablado que la fracción inspirada de oxígeno también es el 21%, es algo que es normal. También va a determinar este uso de la oxigenoterapia los signos y síntomas o manifestaciones clínicas de lo que es la hipoxia, ¿no? ¿Y qué es la hipoxia? Pues es la disminución de la disponibilidad de oxígeno en los alvéolos o los tejidos. Es importante también considerar que no solamente la sintomatología observada de forma clínica que nos va a indicar si el paciente realmente necesita o sus niveles de oxígeno están bastante bajos, está con una hipoxemia severa, también se va a necesitar análisis clínicos que nos van a llegar a dar datos bastante importantes a nivel de lo que es ese intercambio mucho más profundo a nivel alveolar y la misma patología del paciente. Otra forma de determinar es simplemente utilizando el oxímetro de pulso, donde creo que con la patología del COVID todos hemos aprendido que por debajo del 90% de la saturación ya tenemos que estar alertas y ver y pensar que ese paciente puede necesitar un suplemento de oxígeno por algún tipo de alteración que está presentando. Los signos más característicos de lo que un paciente puede presentar por falta o por disminución del nivel de oxígeno en el organismo pueden ser el aleteo nasal, la cianosis que puede ser peribucal o puede ser central, taquipnea, labios fruncidos durante la exhalación o de repente alteraciones en el nivel de conciencia por la patología o por la alteración neurológica que puede presentar este paciente, desde estar inquieto o ansioso o presentar confusión o de repente un adormecimiento a nivel de lo que son manos y pies por ese mal intercambio, la fatiga, la retracción intercostal, etcétera, en relación a la sintomatología. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que hay signos y síntomas de hipoxemia que va a guiar prácticamente a que ustedes puedan escoger qué tipo de terapia, de oxigenoterapia este paciente puede recibir. Y aquí como un cuadro bastante resumido en relación a lo que son los signos y síntomas de la hipoxemia por sistemas, ¿no? Y ustedes pueden observar que tanto
el sistema nervioso, cardíaco, respiratorio, a nivel de lo que es el análisis de los gases arteriales o prácticamente de forma visual en la piel, hay sintomatología que nos puede decir que este paciente está en una etapa leve a moderada o prácticamente ya está en una etapa bastante severa donde el dispositivo que ustedes van a elegir va a ser de acuerdo a esta sintomatología. En este sentido, es importante tomar en cuenta también que las patologías o las alteraciones que van a hacer que haya esa sintomatología o se presente esa sintomatología, pues van a ser alteraciones que pueden ser agudas o crónicas, dependiendo del estado del paciente, por ejemplo, en su estado de hipoxemia, donde la saturación de oxígeno va a ser menos del 90%, o va a haber una alteración a nivel de lo que es el intercambio alveolo capilar, lo que generalmente lo que se llama es un shunt, donde generalmente el intercambio no es bueno por presencia de secreciones, por presencia de líquido en los pulmones, por ejemplo, en los pacientes, o cuando el paciente, por ejemplo, incrementa sus demandas de oxígeno por una insuficiencia cardíaca o por un paciente que está en un estado anémico severo o alguna alteración a nivel cardíaco, o los pacientes que tienen un TEC, pero los TEC que son graves, que prácticamente van a necesitar un aporte no simple, sino de alto flujo de oxígeno, o en aquellos casos que el paciente entra a quirófano y en la etapa post-anestesia durante su recuperación también va a necesitar un suplemento de oxígeno o en un paro cardiorrespiratorio. En ese sentido, podemos decir que los objetivos de la oxigenoterapia son tres: tratar la hipoxemia, disminuir el esfuerzo respiratorio y obviamente esto ayuda a disminuir la sobrecarga cardíaca. En ese sentido, creo que es importante que ustedes puedan determinar los niveles de hipoxemia que ya habíamos dicho y también considerar la valoración de un paciente en tres situaciones. Si su paciente respira sin dificultad, pero está su nivel de oxígeno un poco bajo, va a necesitar suplemento de oxígeno, pero no con un sistema invasivo, sino un sistema de apoyo. O cuando su paciente está ya respirando con algún tipo de dificultad, donde de repente está débil, no puede meter el aire con fuerza, hay una retracción intercostal o de repente hay secreciones que impiden que haya un buen intercambio, entonces también ahí ustedes tienen que valorar qué dispositivo van a utilizar. O de repente su paciente no respira, está en un periodo de apnea o prácticamente está en un paro respiratorio, donde él no tiene automatismo respiratorio, lo que ustedes tienen que hacer es sí apoyarle con oxígeno, pero por una vía donde va a ser más invasiva que en las dos anteriores. Dependiendo de esto, podemos decir que los sistemas de administración de oxígeno son de dos tipos, dos grandes grupos, que son el sistema de bajo flujo o los sistemas de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo generalmente llegan hasta los 10 litros, pero ustedes se van a dar cuenta por lo que vamos a ir explicando, que son en pacientes que prácticamente su requerimiento no es de urgencia, no son patologías que realmente son necesarias que se tenga un alto aporte de oxígeno. En este caso, los criterios de uso de esos sistemas son que su volumen por cada inspiración sea entre 300 a 700 ml, que su frecuencia respiratoria no supere a las 25 respiraciones por minuto y que su patrón respiratorio sea consistente o uniforme, ¿no? Y que no haya ruidos agregados durante la auscultación. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de un paciente que está en un estado de anemia, un paciente que de repente está con una insuficiencia cardíaca moderada, no grave, que va a necesitar este tipo de apoyo de sistema de bajo flujo. ¿Qué dispositivos se encuentran para dar este tipo de oxígeno a bajo flujo? Hablamos de la cánula o llamada también catéter nasal o puntas nasales. Lo más utilizado
en nuestro medio, de repente para pacientes que están también en recuperación de posanestesia, en pacientes que están en salas de medicina, donde evidentemente el flujo es bastante rápido, pero puede ocasionar algún tipo de alteración a nivel de las fosas nasales o resequedad de las mucosas, ¿no? Pero es uno de los sistemas más simples y básicos que se utiliza. Pero ¿cuánto de oxígeno se va a administrar por esta vía? Fíjense que la cantidad de oxígeno que se va a administrar por esta vía es hasta los 5 litros. Su flujo es de 5 litros, ¿sí? Porque a partir de los 6, que vamos a ver en un ratito, es a través de las máscaras. Entonces, con 5 litros de 1 a 5 es por este sistema que podemos dar el aporte a este paciente y conseguir que sus niveles de saturación sean de repente entre 90 a mayor a 90%. Entonces, fíjense que por cada litro se sube casi un 20-24% que va dando el aporte al paciente y se va subiendo de 4 en 4 para ayudar a conseguir, por ejemplo, una FIO2 hasta de 40% más adicional a lo que tiene el paciente con 5 litros. En este sentido, es importante considerar que este oxígeno también tiene que ser administrado de forma que sea húmeda, tener en cuenta que el paciente tiene que permanecer con esta bigotera y además le va a permitir incluso poder alimentarse y no le va a impedir en lo que es prácticamente lo que es su alimentación o tomar líquidos. Generalmente se va esto administrando o subiendo según el requerimiento, pero como máximo hasta 5 litros. Si tú dices, no, le daremos 6, 8, puedes darle 6, 7, 8, pero el resto de lo que es 5, 6, 7 hasta 8 está yendo al aire ambiente y no así ingresando al paciente. Por eso es que se dice que la cantidad máxima es hasta 5 litros. En relación al otro dispositivo que es también de bajo flujo, encontramos las máscaras simples, como ustedes pueden ver acá, que también se va a utilizar, pero cuando ya queremos concentrar un poco más el FIO2 y llegar hasta el 60%. Es decir, que por la máscara se administra más de 5 litros hacia arriba hasta 8 o puede ser 10 litros. Con esto sí podemos ver que el paciente va a subir su fracción inspirada hasta el 60%. Es importante también tomar en cuenta que estas máscaras simples eh, eh, prácticamente van a perjudicar al paciente en el momento que le puede más bien fatigar, no le va a poder posibilitar alimentarse o servirse sus alimentos y cada que esta actividad tenga que realizarlo, el paciente tiene que retirarse la máscara y en esos tiempos el paciente queda sin oxígeno. Entonces hay que tomar en cuenta si es un paciente dependiente de oxígeno o no para poder emplear este tipo de dispositivo. Como ya les había dicho, que son esos sus inconvenientes prácticamente más en lo que es la alimentación o en aquellos pacientes que prácticamente tienen alguna lesión a nivel de la cara, ¿no? O están con una constante expectoración de secreciones o tienen algún tipo de lesión. Otro tipo de dispositivo de bajo flujo están las máscaras, que ya no son simples porque estas ya tienen una bolsa de reservorio y las bolsas de reservorio pueden ser de reinhalación parcial o las que no tienen reinhalación. ¿Qué quiere decir? Que lo que el paciente está expirando vuelven a ingresar o vuelve a ingresar prácticamente hacia el paciente o a esas que no son de reinhalación impiden las válvulas que tienen acá a los costados que el CO2 que el paciente está eliminando vuelva a ingresar hacia el paciente, ¿no? Entonces se puede utilizar esto dependiendo del tipo de paciente y generalmente los flujos en litros van de 6 a 10 litros también. Y obviamente sus fracciones inspiradas de oxígeno, fíjense que van casi hasta el 80%. Es decir, que se puede dar un buen aporte de oxígeno en esos pacientes que requieren este tipo de suministro.
Y como resumen tenemos los sistemas de bajo flujo que habíamos dicho, las cánulas de oxígeno, que como máximo se puede dar hasta 5 litros, las máscaras simples de oxígeno que van de 5 a 8, pero con una concentración de FiO2 solo del 60%. En cambio, las máscaras que tienen reservorio pueden dar de 8 hasta 12 litros y se puede llegar a una fracción inspirada de oxígeno al 80% e incluso cuando es mayor de hasta 12 litros hasta un 99%, ¿no? Entonces, todo depende cuál es el requerimiento del paciente. Y no se olviden que siempre son litros por minutos. No se me duerma que estamos prácticamente casi a la mitad. En relación a los dispositivos de alto flujo, o sea, ya pasamos al segundo grupo, estamos hablando de aquellos dispositivos que también se van a utilizar máscaras, pero fíjense que tienen un dispositivo adicional a la máscara, no son bolsas de reservorio, y más bien se llaman los sistemas Venturi, que han sido muy utilizados, especialmente en las épocas de COVID, donde prácticamente ya las máquinas ventilatorias no podían ser utilizadas por la cantidad de pacientes, entonces se ha empleado bastante estas Venturi, donde la cantidad de oxígeno suministrado es a mayor presión y llega con mayor ventaja, vamos a decir, hacia el paciente para que pueda subir su fracción inspirada de forma más concentrada y con mayor efectividad en el paciente. Uno de los sistemas que casi no se lo utilizaba por desconocimiento, pero que en la práctica es realmente bastante útil. Pueden fijarse ustedes acá que se puede graduar la cantidad de litros de oxígeno solo en este aparato tan pequeñito para poder dar una FiO2 más concentrada al paciente y poder mejorar su nivel de oxigenación en el sistema del paciente. Entonces vienen de colores y cada color tiene una cantidad para llegar a un FiO2 determinado, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que hay diferentes por colores, se puede llegar que el verde, por ejemplo, es el que es el más alto, que tiene un 60%, pero que te garantiza para llegar a una saturación ideal para el paciente. Luego tenemos el sistema mixto, donde hay una combinación de lo que es el bajo flujo y el alto flujo. En esto se encuentran las campanas de oxígeno, los tubos en T y las tiendas de oxígeno. Las campanas de oxígeno son aquellas que generalmente se utilizan en pediatría, en los recién nacidos, para dar una calidad de oxigenación bastante delicada, un aporte bastante sutil hacia los bebecitos y que sea de forma concentrada y no incómoda, ¿no? Porque ya les había dicho que una de las desventajas del suministro de oxígeno a una cantidad bastante alta puede ser dañina también para lo que prácticamente es la visión de estos recién nacidos, ¿no? Entonces, además, esto produce una alta humedad en la campana que lo mantiene bastante cómodo al bebé. El tubo en T, uno de los dispositivos también bastante utilizados, que entra dentro de los sistemas de alto flujo, que generalmente se utiliza en los pacientes que tienen un tubo endotraqueal, cuando ya se está haciendo el procedimiento de destete, que se llama de la máquina, donde se intenta ya quitarle al paciente la dependencia de la máquina y solamente a través de este dispositivo se le da el suplemento de oxígeno a este paciente, ¿no? Entonces ya es un procedimiento, como les digo, antes de retirar el tubo endotraqueal al paciente, que es de forma, podríamos decir, bastante rutinaria que se utiliza en pacientes que ya van a retirarse de la ventilación mecánica. Y la tienda facial, como ustedes pueden observar, es una cámara que se coloca una máscara, vamos a decir, a presión, y el oxígeno también entra a presión. Generalmente esto en pacientes que van a estar inconscientes o en pacientes que van a estar sedados, ¿no? Pero el riesgo que tiene esto es la reinhalación del CO2, que prácticamente para evitar esto se puede acoplar un sistema Venturi, ¿no? Que también es bastante efectivo. En relación a las medidas avanzadas
en lo que significa la administración de oxígeno, podemos ver lo que nosotros llamamos de forma común la bolsa AMBU, que generalmente se llama bolsa válvula máscara, que son estos dispositivos que se utilizan como rescates en aquellos pacientes que han perdido el automatismo respiratorio, específicamente cuando estamos hablando en un caso de paro cardiorrespiratorio para hacer la reanimación, pero lo particular de esto, además de tener su bolsa de reinhalación, tiene un dispositivo donde prácticamente nos permite suministrar mientras se va dando las compresiones de esta bolsa para suministrar concentraciones de oxígeno casi al 100% en el paciente, ¿no? Entonces, prácticamente esto es importante que nosotros lo sepamos manejar si estamos solos o estamos haciendo la asistencia entre dos personas. Lo importante es acomodar bien la máscara y saber comprimir y saber también que los tiempos de compresión van relacionados al tipo de reanimación que se va a realizar en el paciente, ¿no? No es lo mismo manejar un ambú en un adulto que manejar un ambú en un recién nacido o en un niño. Es importante también tomar en cuenta que estas máscaras se van a utilizar de forma directa en relación a lo que es un tubo endotraqueal, mientras al paciente se lo conecta a la ventilación, o también se puede utilizar de forma directa en las traqueostomías, ¿no? En pacientes que se les ha realizado una vía artificial para que puedan respirar, en aquellos generalmente que ya han sobrepasado los 14, 20 días que han estado intubados, pero que sin embargo necesitan un apoyo ventilatorio. Entonces, en este sentido, también para hacer ese cambio se utiliza o para transportar a estos pacientes a estudios, se utiliza lo que es esta máscara AMBU. Aquí ustedes pueden observar lo mismo. Y en resumen, para tomar decisiones de qué tipo de dispositivo yo voy a utilizar, si yo sé o veo que un paciente está con privación de oxígeno y tiene una hipoxia leve, mi decisión de elección es utilizar un oxígeno para suministrar por puntas nasales o de repente una mascarilla simple sin reinhalación. Si mi paciente presenta obstrucción ligera de las vías respiratorias, yo voy a auscultar ronquidos, hay omnibulación en el paciente, también se utiliza oxígeno por puntas nasales o de repente se puede utilizar una cánula laringia o también una mascarilla sin reinhalación. Pero si mi paciente ya está entrando en un estado de hipoxia, está disneico, pero está de moderado a grave, o de repente mi paciente presenta un edema pulmonar, un EPOC o está en un estado de asma, pero este paciente todavía está alerta y está despierto, se puede considerar una ventilación a presión positiva no invasiva, ¿no? Pero si mi paciente ya está inconsciente, en este caso lo que se va a buscar es una cánula bolsa mascarilla, es decir, estamos hablando de la máscara AMBU. Y estamos también hablando de que si hay un estado de hipoxia, mi paciente está disneico, está en un estado grave, no tolera lo que es la ventilación a presión positiva, se tiene que considerar un procedimiento invasivo que es la intubación endotraqueal, a través de la cual se puede asistir con la bolsa AMBU o conectar a este paciente a un ventilador mecánico, ¿no? Y consideramos también que lo que significa la administración de oxígeno tiene sus complicaciones de toxicidad, porque estamos indicando que es un medicamento. Generalmente concentraciones altas que van por más de 24 horas. Generalmente estos producen radicales libres que generalmente van a ir a producir una destrucción oxidativa del tejido pulmonar. Es en este caso que se va a ocasionar depresión de la ventilación alveolar, se puede provocar atelectasias de reabsorción, puede haber edema pulmonar, fibrosis pulmonar o disminución de la concentración de hemoglobina, o de repente va a ser tanto con el oxígeno que se va a disminuir también los niveles de CO2 o caso contrario provocar más bien la retención del CO2. ¿Por qué? Porque no se olviden que si se va del CO2, generalmente que es el estímulo para que el paciente pueda estimularse a una respiración. Entonces, en ese caso es importante considerar, ¿no? Que
el evitar estos inconvenientes va a ser importante que nosotros monitoricemos la administración del oxígeno, que se prescriba de forma adecuada de acuerdo al tipo de paciente y la patología que tiene, y siempre considerar la sintomatología, los datos que nosotros vamos a tener a nivel de lo que es la pulsiometría, lo que son los datos de la gasometría arterial, que puede ser de forma continua o de repente de forma periódica, ¿no? En ese sentido, hemos hablado de todo lo que es la oxigenoterapia. No sé si tienen alguna pregunta, pero les voy a rogar, por favor, que me lo hagan después de este tema que voy a tratar de coser. No sé si me van a regalar 10 minutos más de su tiempo, pero si no es así, por favor, me dicen para ver que yo mañana pueda un poquito más, digo, el día miércoles, ajustar este tema. ¿Estamos bien, chicos, hasta ahí? Ok. Vamos a hablar ahora de lo que es la vía parenteral, ¿no? Una de las vías también igual súper básicas, porque muchos de los pacientes, incluso una de las vías por las que van a recibir sus medicamentos van a ser prácticamente por una de estas vías parenterales. Y hablar de la vía parenteral significa hablar de la administración de medicamentos hacia lo que es el organismo a través de una aguja y una jeringa, los cuales van a atravesar tanto lo que es la piel, el tejido subcutáneo, el tejido muscular y obviamente las capas de las venas o arterias. Prácticamente la vía parenteral, si bien es utilizada para administrar medicamentos, también se utiliza para la rehidratación, es decir, la infusión de grandes volúmenes de soluciones cristaloides, coloides, etcétera, para la transfusión de sangre y también para hacer aportes nutricionales simples. En este sentido, también podemos decir que las vías parenterales pueden utilizarse como una forma de diagnóstico también, ¿no? Es importante remarcar que por esta vía prácticamente no alcanzan el medio, o van a más bien van a alcanzar el medio interno sin ser absorbidos estos medicamentos por el aparato digestivo, es decir, que tienen una absorción directa a través de lo que significa la circulación, ¿no? Es importante también recordar los 6 correctos en relación al paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, hora correcta, vía de administración correcta y el registro. Es importante remarcar que el paciente tiene que ser identificado por nombre y apellido, no por el número de la cama, que el medicamento debe leerse de forma completa y no suponer por el color de la ampolla, porque las letras son parecidas. No es lo mismo, siempre les recalco que la insulina NPH con la insulina cristalina. Sí, evidentemente es para tratar niveles altos de glucosa, pero cada una tiene una acción bastante diferente y su uso es en un contexto diferente, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta qué medicamento voy a administrar, cuál es la dosis. Y aquí en la dosis es importante recalcar que la dosis puede ser en ml, puede ser en unidades internacionales, puede ser en miligramos, gramos, microgramos, o en gotas también. Es importante tomar en cuenta estas conversiones en relación a la dosis y saber elegir el tipo de jeringa. La hora correcta también, hay horas de log y hay horas por sintomatología que ustedes en Farmaco seguramente van a, o ya lo han visto, que es importante tomar en cuenta en relación específicamente a la administración de antibióticos o medicamentos que son de alto riesgo o medicamentos que significan o su vida media es importante. La vía de administración, pues igual es importante tomar en cuenta porque sabemos que de todas las vías parenterales, la que va a tener una acción rápida, inmediata y de repente no te da tiempo a actuar o a revertir el cuadro por un error, es la vía endovenosa, ¿no? Entonces, cada vía tiene su riesgo, pero es importante también la acción del medicamento que va a tener por la vía que se le va a administrar. Y el registro es importante tanto en la indicación como en la
en el registro después de la administración del medicamento, ¿no? Entonces tiene que ser bastante riguroso en ese sentido. Aquí tienen algunos ejemplos de medicamentos, por ejemplo, que se parecen por el color de la letra, por la forma, el tamaño de la ampolla, pero sin embargo, que ha llevado esto y que es muy común a veces confundir un agua destilada con un cloruro de potasio, ¿no? Que prácticamente el cloruro de potasio, confundir con agua inyectable, un agua destilada, es mortal para el paciente. Y aquí tenemos otras imágenes, miren el color de la ampolla, las letras y demás, y cuando uno se guía solo por el colorcito, la forma, se puede cometer errores bastante importantes. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en la administración de vía parenteral es los 4 yo. Si yo preparo el medicamento, yo debo administrar. Y si yo administro el medicamento, lo debo registrar. Y si el paciente tiene algún evento adverso, un efecto secundario, yo respondo porque yo he sido la que ha realizado o yo incluso he sido el que ha prescrito ese medicamento. Entonces, la responsabilidad es bastante importante en la persona en quien cae esa responsabilidad. Fíjense, aquí hay un ejemplo de una indicación médica, donde prescriben medicamentos, procedimientos y demás. Es importante recordarles que la legibilidad de la letra, el que se entienda y el que sea bastante clara su indicación, va a tener bastante influencia en la forma en que va a ser administrado ese medicamento, ¿sí? Fíjense la diferencia de cómo debería escribirse la solución parenteral del Ringer lactato en relación a lo que es correcto aquí arriba, ¿no? Debe estar bastante específico la vía, si es periférica o central, o de repente la PIC, o vía, no puede ser vía sobreentendida que es para 24 horas, se tiene que colocar 24 horas, 12 horas, 8 horas, dependiendo de cuál es el requerimiento o lo que ustedes han calculado para el paciente. Otro aspecto importante en relación a lo que son la administración parenteral es la osmolaridad y el pH del medicamento. Es importante considerar que los medicamentos que son menos de 500 su osmolaridad van a ser administrados por vía periférica. Los que tienen mayor a 500 su osmolaridad en los medicamentos, es decir, mayor concentración de solutos, deben ser administrados por vía central. Y en relación al pH, los pHs menores a 5 y mayores a 9 deben ir por acceso central. Estoy hablando de catéteres centrales. Y si el pH está entre 5 y 9 en ese rango, pueden ir por catéter periférico, hablando en este caso de vías endovenosas. Fíjense qué importante va a ser el hecho de que nosotros consideremos esto para evitar complicaciones en relación a medicamentos, como ustedes pueden observar acá, que hay medicamentos irritantes y medicamentos vesicantes. Entre los dos, ¿cuál es el peor? Obviamente los vesicantes. ¿Por qué? Porque producen daño severo, producen necrosis, muerte de tejido, cuando estos medicamentos son extravasados, es decir, han salido de la vena y van a producir en el tejido adyacente este tipo de lesiones, ¿no? ¿Debido a qué? Al tipo de pH que estos medicamentos tienen y ocasionan este tipo de problemas. Y hay bastante literatura, bastantes ejemplos de lo que significan los medicamentos, sus pHs, para que se los pueda tomar en cuenta a la hora de hacer la prescripción y por qué vía se va a administrar, ¿no? Y estos medicamentos también, obviamente, para evitar esos efectos secundarios, tienen que ser diluidos, fíjense, en una cantidad suficiente de solución fisiológica, que es la más utilizada como solución para hacer la dilución de los diferentes medicamentos. Aquí hay como ejemplos, por ejemplo, los antibióticos. Si no se toma en cuenta esas características, lo que se produce es una agresión importante que va a ser química específicamente, o de repente puede ser también una agresión mecánica o de tipo infeccioso que va a ocasionar este tipo de lesiones que ustedes pueden observar, y generalmente esto se da en niños, en recién nacidos, en ancianos, donde prácticamente la sensibilidad de la piel, el hecho de tener mayor vulnerabilidad en ese tipo de errores,
ocasiona este tipo de lesiones en lo que significa la integridad de ese paciente, ¿no? Y esto es hablando ya de una parte legal bastante importante que se tiene que tomar en cuenta. Y fíjense que estas no son diapositivas de Face o de Internet, ¿no? Es nuestra realidad, lamentablemente, de nuestros hospitales. ¿Cuáles son los criterios para administrar los medicamentos según la vía de administración? Tenemos 4 criterios bastante importantes, jóvenes, que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hablar de esta administración. 1, ¿quién es mi paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Es un recién nacido, un neonato, es pretérmino, a término, es un niño, un adolescente, un adulto joven o es un adulto mayor? Es importante tomar en cuenta porque la estructura tanto del tejido como la piel o como la estructura de sus venas no son iguales en todas las edades. Entonces tengo que tomar esas consideraciones anatómicas y fisiológicas en el paciente. Segundo criterio, ¿cuál es el estado clínico de ese paciente? ¿Cuál es su patología? ¿Mi paciente está en una estabilidad hemodinámica normal o está en un estado hipodinámico o hiperdinámico para que yo pueda tomar una decisión en relación a qué tipo de vía parenteral le corresponde a ese paciente y dónde voy a realizar ese acceso parenteral? Reconocer qué tipo de medicamento es, lo que les acabo de decir, si es un medicamento con pHs extremos o dentro de lo que prácticamente es para una vía, cuál es la osmolaridad, qué tipo de lesiones puede ocasionar, ya sea solo de tipo irritante o vesicante, son aspectos importantes, además de lo que es la farmacodinamia, el mecanismo de acción del medicamento, la vida media del medicamento, ¿no? Y el cuarto criterio hace referencia al tiempo de hospitalización que va a tener este paciente según su patología, ¿no? Eso va a ayudar a decidir cuál va a ser el tipo de acceso que ustedes van a prescribir al paciente para que se le administre sus medicamentos o qué tipo de acceso o dónde van a utilizar para que este paciente pueda recibir por el tiempo que va a estar internado en el hospital este paciente. Un poquito de lo que son los materiales que ustedes van a utilizar o van a hacer uso de lo que es esta administración, ¿no? La aguja que ustedes pueden ver que tiene una parte metálica y donde la parte del bisel para administrar el medicamento siempre va a estar hacia arriba y se considera que toda esta parte, tanto la parte del cono, la más próxima hacia la aguja, se la debe conservar completamente estéril. Hay diferentes tamaños de agujas, números, y aquí a mayor número, aguja más delgada, a menor número, aguja más gruesa y más larga. Generalmente las agujas más gruesas y un poquito más largas, como la 21 o la 22, se utilizan para vía intramuscular. Las más delgaditas y pequeñas, como la 23, la 25, para vía subcutánea y la 27 para vía intradérmica. Jóvenes, ¿me pueden regalar 10 minutos más de su tiempo o terminamos acá? Creo que podemos seguir, licenciada. Ok, gracias. Entonces, ustedes pueden ver que hay guías por colores y por tamaños también, ¿no? O por el número de la aguja. Pero es importante que ustedes sepan en quién van a utilizar y en qué tipo de vía lo van a utilizar. En cambio, la jeringa, como ustedes pueden observar acá, tiene 2 partes, el cuerpo y el émbolo, donde observamos que la punta acá, que se llama el cono, de lo que significa la parte que va a ir a conectarse a la aguja, se la debe conservar completamente estéril, lo mismo que la parte del émbolo y la parte interna del cuerpo. Pues aquí la jeringa va a variar de acuerdo a la capacidad que va a tener esta aguja y además a cómo yo la voy a utilizar. Quiero hacer hincapié entre todas estas jeringas que ustedes están viendo acá, que la jeringa de 1 ml, y esto por favor hay que tomarlo bastante en cuenta, es la única jeringa que viene calibrada en unidades internacionales. ¿Qué quiere decir? Que es la única jeringa que se puede utilizar para administrar insulina
al paciente. No puedo usar de 3, de 5, de 10, ni de ningún otro calibre, solo la de 1 ml. ¿Por qué? Porque es la única que viene en unidades internacionales. La de 3 para vía puede ser para vía intradérmica, puede ser utilizada para vía subcutánea también, la de 5 ml para vía intramuscular, la de 10 puede utilizarse también para intramuscular como para vía endovenosa, y cuando son ya mayores a 10, generalmente la de 20, la de 60, la de 100, generalmente se utiliza para vía endovenosa, y las que son de mayor volumen, que las llamamos ya jeringas acepto generalmente se utilizan para hacer lavados e irrigaciones por su gran capacidad que tiene, ¿no? Otro material que ustedes van a ver y van a también utilizar son los frascos viales y las ampollas, ¿no? La diferencia entre estos es que el frasco vial puede guardarse porque tiene una goma que lo protege, en cambio la ampolla, una vez abierta, no se la puede guardar. Y esto es importante cuando ustedes hacen o van a hacer las prescripciones de medicamentos. No crean que esta ampolla puede guardarse por 2 días. Calculen que la dosis es para un solo uso, entonces hay que buscar la forma de que esto sea bastante beneficioso para su utilidad, tanto en costo y obviamente en lo que es el beneficio hacia el paciente. No se pueden guardar las ampollas de esta forma, tapaditas, porque a veces piensan, no, pero si le he recetado una ampolla y de ahí podía sacar 2 dosis, sí, pero sí, ¿cómo la guardo? Si aquí ya no es estéril este medicamento, ¿no? Otro elemento importante, el torniquete o la ligadura, que nos va a ayudar a visualizar lo que son las venas, los accesos vasculares, en el caso solamente de las venas, ¿no? Ayudan a ingurgitar las venas. Otro dispositivo importante, lo que son los catéteres, llamados también bránulas, Venocad, Avocad, catéter corto, que se van a utilizar de acuerdo al número. Ya les había dicho que a mayor número, bránula más delgada y a menor número, bránula o aguja más gruesa. Cuanto más grueso este dispositivo va a ayudar a que los líquidos que ingresen hacia el paciente a través de un acceso vascular lleguen en mayor cantidad y rapidez hacia el paciente. ¿En qué caso se utiliza esto? Como ven ustedes aquí en la imagen, en casos de emergencias, pacientes que han perdido gran cantidad de sangre o hacer transfusiones, o pacientes que van a entrar a quirófano, a cirugías bastante grandes y amplias. Lo único que se tiene que considerar es que siempre las agujas, los catéteres, deben ser de menor calibre que la vena que nosotros estamos escogiendo para hacer el acceso, la la punción o la canalización de este acceso. Fíjense que no es importante que mi paciente tenga, por ejemplo, una edad mayor o menor para escoger una bránula pequeña. Todo depende del requerimiento de esta persona. Si mi paciente es anciano y no necesita gran reposición de volumen, no hay necesidad de canalizarle una bránula gruesa. ¿Por qué? Porque lo que necesita simplemente es una vía para administrarle el medicamento. Por más que sus venas sean súper gruesas, grandes, bastante dilatadas de los ancianos, no hace necesario colocar un acceso grueso. ¿Por qué? Porque no necesita reposición de volumen. Fíjense, este cuadro es bastante importante y les dice por qué y qué número de bránula tengo que utilizar. Lo que les decía, el grosor del catéter nunca tiene que ser igual o superior al calibre de la vena. Otro dispositivo es los apósitos transparentes llamados Tegader, que se utilizan en nuestro medio tanto para niños como para adultos, que nos sirven para hacer una fijación adecuada sin lastimar la piel y evitar lo que llamamos la flebitis mecánica generalmente, ¿no? Nos permite una visualización de la zona de punción, nos permite ver si hay infiltraciones, irritaciones, etcétera, en la zona de inserción y además es un material estéril.
En relación solamente como ejemplos para que ustedes se fijen en soluciones que se van a utilizar fisiológico, dextrosa al 5, al 10, al 50%, tenemos sus pHs y además tenemos su osmolaridad. Fíjense que el fisiológico tiene una osmolaridad de 308, similar a la osmolaridad plasmática, lo que hace que sea de uso universal, no solamente para canalizar al paciente, sino también para las diluciones de los medicamentos. A mayor concentración de los sueros, fíjense cómo va aumentando la osmolaridad y obviamente esto significa mayor lesión del endotelio o de la capa íntima de las venas. Y aquí hablamos de forma resumida lo que es las vías parenterales y hablamos prácticamente de lo que es la vía intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la endovenosa. Cada una de ellas, si ustedes se fijan, tiene una indicación para hacer su administración, ya sea la intramuscular para colocar vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides, siempre y cuando no rebase la cantidad de 5 ml, ¿no? Es importante tomar en cuenta en la subcutánea que se utiliza, más utilizado en vacunas también, heparinas e insulinas se van a administrar por vía subcutánea. La intravenosa, su utilización es bastante amplia porque no solamente administramos medicamentos que de repente no se pueden administrar por otras vías, también nos permite hacer la administración de grandes volúmenes en el paciente como reposición de volumen, de electrolitos o también realizar prácticamente tomas de muestras de sangre para hacer su análisis. Uno de los aspectos importantes es que su absorción es inmediata, es prácticamente en el momento en que se está haciendo la administración. Y la intradérmica prácticamente se utiliza para pruebas cutáneas, pruebas de sensibilidad, pruebas de Mantoux, por ejemplo, para ver si un paciente es alérgico o no, o también se puede utilizar para hacer infiltraciones de anestésicos. Aquí tengo un resumen para prácticamente terminar esta presentación, donde ustedes pueden observar la vía, que es la intradérmica, el ángulo de inyección es de 0 a 15 grados, la jeringa que se puede utilizar es de 1 ml o de 3, no se realiza la dilución del medicamento, y las zonas de punción es en la cara interna del antebrazo, y la cantidad máxima para administrar es de 0,5 ml. La asepsia se realiza del centro, si es alcohol 15 frotes hacia la periferia y si es clorexidina, si es alcohol 30 frotes y si es clorexidina 15 frotes hacia la periferia. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Irritación, dolor o formación de un absceso si no se ha administrado de forma correcta. Por vía subcutánea, el ángulo de inyección es a 45 grados. Se puede utilizar una jeringa de 1 ml o también de 3. No se diluye el medicamento. Las zonas de administración son zona deltoides, la zona periumbilical o a nivel de los muslos. La cantidad máxima es de 3 ml y también la forma de hacer la asepsia es del centro hacia la periferia. También puede haber irritación y formación de abscesos. En la intramuscular, ángulo de inyección 90 grados, jeringas para usarse de 5 a 10 ml, no se realiza la dilución, solamente la reconstitución. La administración es a nivel de deltoides y glúteos en los adultos y vasto lateral solamente en niños. Cantidad máxima 5 ml, aunque hay excepciones que se puede llegar hasta 20 ml. Y la asepsia también del centro hacia la periferia. Aquí hay más efectos adversos, por ejemplo, formación de abscesos, que es el más común, formación de hematoma, lesión del nervio ciático, si no se toman en cuenta las referencias para la administración. Y la vía intravenosa, que va de 10 a 60 grados en el ángulo de inyección, se puede administrar mayor a 20 ml. Aquí sí es importante tomar en cuenta la dilución
Y la cantidad, como les decía, es importante que sea más de 20 ml. Cuanto más diluido el medicamento, mucho mejor. Y aquí la forma de hacer la asepsia ya es en forma de barrido que va de distal a proximal. Primero sobre la vena puede ser 15 o 30 veces dependiendo del antiséptico y a los laterales puede ser 15-15 o 7-7 si es clorexidina. Las complicaciones o efectos adversos más importantes son flebitis, extravasación e infiltración. Y no se olviden que puede haber 3 tipos de flebitis: flebitis química, flebitis mecánica y flebitis bacteriana. Esto es la penúltima parte de lo que vamos a nosotros ver. El día miércoles vemos la segunda parte. Y si hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerla antes de que terminemos la clase. ¿Jóvenes? Creo que no hay, Lice. Ok. Entonces nos vemos el día miércoles, chicos, y que tengan buen descanso y estudien farmaco. Gracias, Lice. Gracias, Licen. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, gracias, Anthony.